Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de una compañía que ya he analizado en el canal. Más concretamente te estoy hablando de Louis Vuitton. Louis Vuitton, como puedes ver, que ya sabes que es una empresa del sector lujo y ha presentado el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. En este caso tienes el gráfico aquí de 5 días porque la compañía presentó resultados el 16 de abril y como puedes ver desde ese entonces ha subido aproximadamente un 3%, como puedes ver, situándose en el momento de la grabación del vídeo a 809 euros. Normalmente esta compañía, después de esos resultados, si ves esto tiendes a pensar que es que ha presentado unos buenos resultados, pero es que lejos de la realidad los resultados han sido incluso flojos, es decir, no han sido muy malos, pero sí han sido flojos. Y en este vídeo voy a intentar contestar a esa respuesta de por qué el mercado le ha asignado o ha subido el precio de cotización de la compañía a pesar de que la compañía ha presentado unos resultados flojos. Y eso es interesante, ya que esto tiene que ver un poco con el entorno macroeconómico en el que nos encontramos. Por eso lo primero que voy a hacer es primero ir a la parte de Investor Relations para analizar los resultados de la compañía y luego intentar explicarte por medio de la valoración por qué creo que el precio ha subido de la compañía. Como siempre digo, vamos aquí al Investor Relations, aquí tenemos el Q1 de 2024 y aquí tenemos notas de prensa y la presentación. Primero, para ir de forma rápida, vamos a la parte de notas de prensa, donde aquí podemos ver que dice logra un crecimiento orgánico de ingresos del 3% en el primer trimestre. Como ves y como te decía, 16 de abril de 2024. Yo estoy grabando este vídeo en el día 17, un día más tarde, y como has visto, la compañía llegó hasta subir un 4%, aunque ahora mismo se sitúa en torno a ese 2 y pico, 3%. Aquí, como puedes ver, la compañía registró unos ingresos de 20.700 millones de euros en el primer trimestre, crecimiento orgánico del 3%. Tuvo un buen comienzo de año a pesar del entorno macroeconómico, como dicen aquí, que es incierto, y al mismo tiempo nos detallan que la parte de Europa y Estados Unidos logró un crecimiento y con un tipo de cambio y alcance de consolidación constante en el primer trimestre, además de que Japón registró un crecimiento de ingresos de doble dígito y el resto de Asia reflejó el fuerte crecimiento del gasto de los clientes chinos en Europa y Japón. Es decir, estos son puntos relevantes. Aquí, de forma resumida, puedes ver como, por ejemplo, por segmentos, digamos que la compañía, y ya podemos entender también un poco por qué el mercado le asigna los múltiplos que suele asignarle a Louis Vuitton. Sí es verdad que es una empresa de lujo, pero tiene ciertos segmentos, como por ejemplo los que ya he enseñado en este canal, como en la parte de vinos y licores, que digamos que es un segmento más flojo, que generalmente o no bate expectativas de analistas, o que si crece generalmente crece muy poco, o incluso lo normal, como hemos visto en los últimos trimestres, suele decrecer, lo que quiere decir que al final, bueno, pues tiene algunos segmentos que no son tan buenos. En este caso, este segmento ha decrecido un menos 12% y la parte reportada es un menos 16%. Ahora veremos por qué esta diferencia. Luego en la parte de moda crecieron un 2 orgánico, un menos 3 o un menos 2 reportado. En la parte de perfumes y cosméticos, un 7 de crecimiento orgánico, un más 3 lo reportado, relojes y joyas un menos 2 y un menos 5, ventas al por menor, es decir, las tiendas selectivas, creció a doble dígito, un más 11%, un más 5 reportado, y luego la otra parte han sido pérdidas, lo que hace que al final la compañía haya crecido de forma orgánica un más 3, pero que lo reportado haya sido un menos 2, es decir, que realmente de forma ajustada la compañía ha decrecido, como puedes ver, pasando del primer trimestre de 2023 21.000 millones, 21.035 millones a 20.694. Esto, evidentemente, pues al final significa un decrecimiento de los ingresos. Y esto, al contrario de lo que hemos visto, como te acabo de enseñar, en bolsa, lógicamente debería de haber sido una caída en la cotización de la empresa en vez de una subida. Pero ahora vamos a seguir analizando y vamos a ver realmente por qué o qué es lo que ha ocasionado todo esto. Si seguimos leyendo un poquito más abajo, que esto te lo dejo para ti, vemos que aquí está explicado cada segmento, tanto la parte de vinos, la parte de moda, la parte de perfumería, la parte de relojes, etcétera, etcétera, donde aquí te explican cada marca, cómo ha crecido, cuáles han sido las buenas, cuáles han sido las malas, y esto es interesante que te lo leas, pero yo voy a ir directamente a los puntos claves, como por ejemplo
aquí que dicen Louis Vuitton confiará en el talento y motivación de sus equipos, la diversidad de sus negocios y el buen equilibrio geográfico de sus ingresos para fortalecer aún más la posición de liderazgo global en artículos de lujo para 2024. Con esta frase ya nos están diciendo que más o menos esperan que 2024 vaya bien. No nos están diciendo nada directamente, pero para eso vamos a ir a la presentación. En este caso, si salgo de aquí y vamos a la parte de la presentación que la tenemos aquí, podemos ver cómo en la presentación ya podemos extraer más información. Aquí tenemos un buen comienzo de 2024 despistando los cambios, en este caso geopolíticos, como por ejemplo ha sido ese 3% de crecimiento orgánico, y ahora a continuación vamos a ver, pues digamos, todos los cambios que ha sufrido la compañía y cómo incluso a nivel geográfico en ingresos por segmentación y todo eso le ha afectado a la compañía. Entonces, si bajamos un poquito más, aquí primero vemos el desglose en ingresos de la compañía, ese 3% orgánico, porque se ha transformado en un menos 2%, y en este caso ha sido porque en el ejercicio fiscal anterior, en el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, 21.035 millones crecieron un 3% orgánico, pero luego tuvieron un impacto estructural que les afectó un menos 1%. Y por supuesto el efecto divisa, que les afectó negativamente, lo que quiere decir que al final pasaron de un más 3 a un menos 2. Y esto, por supuesto, hay que tener en cuenta que cuando analizas una empresa, lo importante es que la empresa de forma orgánica siga creciendo, porque quiere decir que el núcleo del negocio está bien. Por supuesto, el efecto divisa puede afectarte a veces según el trimestre y según el año y según la situación macroeconómica, te puede afectar mejor o peor. Lo normal es que a largo plazo, digamos que el efecto divisa se equilibre más o menos, es decir, que esté equilibrado el efecto divisa, que no sea ni negativo ni positivo, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. En este caso ha sido más negativo de lo que han crecido de forma orgánica, y eso es una cosa a tener en cuenta, pero lo interesante es que el negocio sigue creciendo, ¿vale? Esto es una parte. Si bajamos un poquito más y aquí vemos, digamos, cómo esos ingresos se han repartido de forma geográfica, aquí podemos ver, por ejemplo, que en Francia, con respecto al mismo trimestre del año fiscal anterior, pues supone el mismo 7% de ingresos, también Estados Unidos el mismo 23%, otros mercados un 13%, pero luego vemos que la parte de Europa, excluyendo Francia, pasó del 14% al 15%, es decir, ha pasado a representar más peso de esos ingresos. La parte de Asia, excluyendo Japón, se ha reducido pasando del 33% o del 36% al 33%. Y luego la parte de Japón es la que más ha crecido, pasando del 7% al 9% que representa de los ingresos totales. Y aquí más detalladamente vemos realmente cómo ha crecido orgánicamente cada región. Estados Unidos ha crecido un 2%, Japón ha crecido un 32% orgánico, luego la parte de Asia, excluyendo Japón, un menos 6%, y Europa ha crecido un 2%, lo que hace al final, digamos, que todo el crecimiento orgánico del grupo del 3%. Luego, si bajamos un poquito más para ver cada línea de negocio, aquí por ejemplo podemos empezar por la parte de bebidas espirituosas, donde vemos cómo realmente ha decrecido y cómo ha sido de forma detallada el por qué ha decrecido ese 16% reportado. En este caso aquí vemos 899 de la parte de coñac y 796 que presentaron todo esto el año pasado en la parte de champán, que eso fueron 1.694 millones, pero han decrecido este año un menos 12% orgánico. A eso hay que sumarle un 1% de impacto estructural y el efecto divisa que ha afectado un menos 5%. Esto al final lo que hace es que hayan decrecido un menos 16, pasando de 1.694 a 1.417. Por tanto, esta parte realmente ha decrecido. Por suerte no es, digamos, que una parte que representa mucho sobre los ingresos de la compañía. Pero también hay que entender que esta parte, que es una de las líneas de negocio que tiene la compañía, es, digamos, que no tan rentable como otras líneas de negocio. Lo que quiere decir que al final también podemos entender por qué por este tipo de compañía, por ejemplo, se pagan los múltiplos que normalmente vemos de entre 20 y 25 veces, y no a lo mejor como una empresa como puede ser, por ejemplo, Hermès, que se llegan a pagar 30, 35, 40 veces. En este caso, digamos que Louis Vuitton, por tener este tipo de segmentos que son más negativos o que no crecen tanto, pues por eso el mercado, digamos, que no le asigna un mayor múltiplo. Eso es una cosa a tener en cuenta. Si seguimos bajando, aquí nos hablan de que realmente la parte de champán decreció un 8 y la parte de coñac decreció también un 16, que esto es para tenerlo en cuenta. Y como digo, no es una línea rentable, más o menos hemos visto trimestres atrás cómo ha ido decreciendo poco a poco, pero si seguimos mirando
otras líneas de negocio u otros segmentos, aquí en la parte de moda vemos cómo han crecido la parte orgánica un 2% con respecto al mismo trimestre del año fiscal anterior, pero que con el efecto divisa sobre todo han pasado de estar o haber crecido positivamente a decrecer. Lo interesante, como digo, es la parte orgánica, que han crecido. Y eso es positivo. Pero bueno, al final es verdad que esto ha aportado de forma negativa por culpa del efecto divisa, pasando de 10.728 a 10.490. Aquí tenemos algunas marcas de las más reconocidas de Louis Vuitton que son interesantes y que si seguimos bajando y mirando otras líneas, en perfumería y cosmética vemos que ya esta línea, por ejemplo, es más rentable, donde ha crecido de forma orgánica un 7% y aún con el efecto divisa de un -4 han terminado creciendo un 3%. Pasando de los 2.115 millones a 2.182 millones. Al mismo tiempo aquí tenemos más perfumes y cosméticas, marcas importantes de la compañía, y si seguimos bajando en relojes y joyerías, aquí vemos también que ha decrecido orgánicamente un -2, luego impacto estructural un +1 y efecto divisa un -4, lo que decrece un -5. También digamos que ha habido una ligera caída. Si seguimos bajando un poquito más también en la parte de tiendas selectivas, que esto es lo más importante, ha crecido a doble dígito de forma orgánica. Y esto recuerda que es bueno porque ya que la compañía cada vez que abre nuevas tiendas, si van aumentando a tasas de doble dígito esta parte, significa que este segmento cada vez tendrá más peso y representará más sobre los ingresos de la compañía, lo que quiere decir que es positivo, que ahora mismo, como veremos más abajo, representa aproximadamente la segunda o el segundo segmento más importante de la compañía en cuanto a peso de los ingresos. Vemos que ha crecido un 11% y aún con un problema o un impacto estructural más el efecto divisa, han crecido un 5%, lo que quiere decir que es positivo, pasando de 3.961 a 4.175. Todo esto que estamos viendo que es interesante, al final llegamos a una conclusión donde aquí nos cuentan que incluso con los problemas o incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas, realmente aquí ellos nos muestran que han crecido los ingresos de forma orgánica, de forma continuada, cosa que es positiva, también que se están posicionando en el mercado, digamos que en otros mercados para continuar creciendo, también están innovando o se están concentrando en la innovación y en la alta calidad de sus productos, y por supuesto también digamos que están continuando con inversiones selectivas, sobre todo en expansión de nuevas tiendas, es decir, ubicándolas geográficamente en puntos claves para crecer todavía más, y al mismo tiempo digamos que optimizando o gestionando mejor los costes, cosa que es importante ver que una compañía va haciendo esto para ir mejorando a sí misma cada año. Si bajamos un poquito más, aquí vemos el resumen del que te había hablado, pero ya más detallado, donde podemos ver lo que te decía, que realmente la parte de vinos y bebidas espirituosas es, digamos, con diferencia la línea de negocio peor de la compañía, decreciendo orgánicamente un 12%, un 16% reportado, pero si te fijas, que entre comillas podríamos decir que es lo que más o menos salva los resultados de la compañía, esta parte no representa porcentualmente sobre los 20.000 millones mucho, que digamos, de hecho no llega ni al 10% de lo que representa, como puedes ver. Aquí el punto más importante o el segmento más importante en cuanto a tamaño es el de moda. En este caso, que puedes ver que prácticamente es más del 50% de los ingresos. Y esta parte, lo interesante es que, aunque de forma reportada haya decrecido un 2%, lo interesante es que de forma orgánica sigue creciendo y, como digo, es la parte que más ingresos trae para la compañía y aún así sigue creciendo. Pero lo interesante es que la segunda parte o el segundo segmento que más representa para la compañía es la parte de tiendas selectivas, donde en este caso representa, como podríamos ver aquí, aproximadamente un 20-25% más o menos, y esa parte está creciendo a tasas de doble dígito, cosa que es importante porque gracias a este crecimiento de doble dígito, aun teniendo en cuenta el efecto divisa negativo, han crecido un 5%. Cosa que es muy positiva y, como ves, como te digo, es el segundo segmento más importante de la compañía. Entonces, al final nos quedamos con que la compañía ha crecido un 3% orgánico, pero en realidad lo reportado ha sido un -2%. Entonces, vuelvo con la pregunta. Si la compañía ha decrecido un 2 en este primer trimestre, ¿por qué? Digamos que el mercado ha decidido aumentar
el precio de cotización de la compañía, pasando, como te digo, en el día anterior, que fue cuando presentó los resultados, el día 16, que estaba en torno a los 780 y pico, y como pasó desde aquí hasta, como puedes ver, prácticamente que llegó incluso hasta los 821. Ahora, por supuesto, ha estado moderándose el precio, pero ha llegado incluso a subir hasta un 4%. Es decir, aproximadamente ahora está por el 2,29 de subida, pero esto del 2,29 es con respecto al precio de inicio de semana, que más o menos, como ves, es un precio similar al de ayer, día 16. Entonces, ¿por qué la compañía o el mercado ha decidido subir esta empresa un 2, 3, 4%, más o menos, aún presentando estos resultados negativos? Bien, primero, ahora voy a pasar a la parte de valoración, y una vez veamos la parte de valoración, vamos a intentar unir las piezas sobre la conclusión que saquemos de la parte de valoración, más también lo que se ha traído al canal de un vídeo reciente hablándote sobre, digamos, el contexto macroeconómico. Para eso me voy a ir aquí a la parte de ticker, donde sabes que está la compañía. Por supuesto, aquí lo puedes ver si me cambio de cámara, el precio no está ajustado, ya como puedes ver, 781, es decir, que realmente este no es el precio que vamos a tener en cuenta es 806 para los cálculos que vayamos a hacer. Y si nos vamos aquí a la parte de valoración, a priori tú puedes ver que como está mal el precio, por supuesto este múltiplo que nos sale aquí 24,28, que en este caso es de PER, está mal calculado, ¿vale? Porque no es ni el precio, y también ten en cuenta que tampoco, puede que sí, puede que no, sean los beneficios que vaya a presentar la empresa para este 2024, porque muchos analistas pueden pensar, bueno, si se supone que la compañía había unas expectativas de crecimiento en sus beneficios y ahora en el primer trimestre han presentado unos resultados negativos, quizás no cumplan ese objetivo de beneficios. Por tanto, este múltiplo puede estar mal calculado. Entonces, lo que voy a hacer es primero calcularlo yo por mi cuenta. Para eso me voy a ir aquí a la parte de calculadora y voy a tener en cuenta, en primer lugar, el precio 806,50 en el momento que estoy grabando este vídeo, 806,50, y lo voy a dividir entre, en este caso, los EPS, que me voy aquí a la parte de estimaciones, voy a bajar un poco para que veas y voy a buscar la parte de EPS, en este caso normalizados. Aquí puedes ver 2023, 2024. 2024 se espera 32,16. Ahora hablaremos de si esto está bien o no está bien escogido, pero voy a tener en cuenta estos 32,16. Lo divido entre 32,16 y eso quiere decir que el múltiplo real de la compañía, ojo, no a 12 meses vista, sino realmente es a 9 meses vista. Es decir, realmente no es un PER forward de 12 meses, sino de 9 meses, porque ya estamos en marzo-abril, es decir, que ya ha pasado un trimestre y nos quedan 3 trimestres más. Quiere decir que realmente el múltiplo este es acorde a lo que en teoría presentará la compañía a final de este año, 25 veces. Entonces, ahora sí, una vez vemos el múltiplo de 25 veces, vamos a la parte de valoración y como ves, como aquí está seleccionado la parte de el PER, vamos a ver realmente qué múltiplo estaría cotizando la compañía. Aquí vemos que estaría cotizando a 25 cuando la media del último año es 23,40, de los últimos 3 años 25 veces y de los últimos 5 años 27 veces. Más o menos podríamos decir que está en un precio similar o en línea a la media de lo que ha presentado o lo que ha, digamos, pagado el mercado. En este caso también es verdad que tenemos la parte de 2020-2021, que sabes que aquí hubo un exceso de demanda y precisamente por esto los múltiplos de muchas compañías se vieron más elevados y precisamente también el mercado terminó pagando múltiplos más elevados, pero también, como sabes, hay dos razones o digamos, principalmente sí, dos razones por las que el múltiplo puede subir. Por una parte es si la compañía presenta peores beneficios o beneficios negativos, en este caso el múltiplo sube, el múltiplo de cotización sube porque presentas peores beneficios y eso hace aumentar el múltiplo, pero también puede ser que suba el múltiplo porque el precio haya subido más de lo que ha subido los beneficios. Por tanto, realmente este múltiplo no sería el adecuado, tener en cuenta entre 35 y 40 veces, si sería más acorde unas 25 veces, que casualmente es el múltiplo al que está cotizando ahora mismo. Ahora bien, la siguiente pregunta que te podrías hacer es, si voy aquí a estimaciones y estoy viendo que los analistas tienen aquí una previsión de ingresos de crecimiento del 4,5%, 90.000 millones, como puedes ver,
a lo mejor te estás planteando que esto no se va a cumplir, porque acabamos de ver que en el primer trimestre ya han presentado, digamos, menos de lo esperado. Y para llegar a este objetivo, en teoría, tendrían que presentar al menos lo mismo que lo que esperan los analistas para obtener ese crecimiento del 4%. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú analizas la compañía, te das cuenta de que la compañía tiene un poco de estacionalidad. Quiere decir que algunos trimestres genera más que otros trimestres. Es decir, se ve beneficiada más por algunos trimestres que por otros. Y curiosamente, en el caso de Louis Vuitton, digamos que del primer trimestre al cuarto, digamos que cada vez va a mejor. ¿Cómo podemos mirar eso? Muy fácil. Si vamos aquí a la parte de trimestral, aquí podemos ver los datos que nos presenta Ticker del histórico. En este caso, aquí podemos ver que si muevo todo esto, fíjate cómo desde, si no tenemos en cuenta 2024, mira, por ejemplo, como 2023. 2023, por ejemplo, el primer trimestre, ves aquí el 3, en marzo, el primer trimestre, 21.000 millones, 21.200 el 6, 19.900 el 9 y al final del año 23.900. Es decir, va de menos a más. Si miramos 2022 pasa exactamente lo mismo, 18.000, 18.700, 19.700 y 22.600. Si vamos a 2021, y voy a mover esto un poquito más para acá, para que veas exactamente lo que ha pasado en 2021, fíjate cómo también en 2021, 13.900, 14.700, 15.500, 20.000. Es decir, si te fijas, desde el primer trimestre hasta el cuarto cada vez va a más. Por supuesto, 2020, por la pandemia, que físicamente encerraron a la gente en sus casas y estas tiendas tendrían que estar cerradas. Precisamente esto no lo vamos a tener en cuenta. No podemos hacer los cálculos con esto ya que está totalmente distorsionado. Pero fíjate que incluso en 2019, también antes de los problemas de la pandemia, pasaba lo mismo. 12.538, 12.544, 13.300 y 15.000. Es decir, que el primer trimestre de Louis Vuitton es el peor de los 4. Y que pueda ser más negativo no quiere decir que al final la compañía no pueda cumplir con el objetivo de los analistas de ese 4,5% de crecimiento, que ojo, ya es más bajo precisamente por esa incertidumbre, como te explicaba a nivel macroeconómico, de que la primera parte del ejercicio fiscal 2024, los primeros 6 meses, vamos a estar con más complicaciones, no solo para esta compañía, sino en general para todas las compañías, pero luego resulta o recuerda que para la segunda mitad de año se esperan bajadas de tipo de interés. Como ya te expliqué en el último vídeo del canal que te he hablado sobre la situación macroeconómica y qué podemos encontrar o qué podemos esperar para este 2024, realmente ahí ahora habría que plantearse si podemos tener 3 o 2 bajadas de tipo de interés. Pero sean 3 o sean 2, sea lo que sea, si hay bajadas, la segunda mitad se esperaría que sea mejor, precisamente gracias a esas bajadas. Y ya de por sí, para esta empresa, como ves, cada vez que vayan pasando los trimestres va a ir a mejor. Es decir, que de forma natural para la empresa, cada trimestre que vaya pasando a lo largo del año será mejor, pero es que encima la segunda mitad del año se espera que sea mejor por esa bajada de tipos. Por tanto, para esta empresa podría ser todavía mejor, porque justo va a ser mejor o esa buena parte va a ser en los trimestres más fuertes de la compañía. Por tanto, este 4,5 es factible, como has visto. Y luego, como ves, los analistas esperan para los siguientes años crecimientos del 7, 7, 8 y 5, que aproximadamente esta compañía, por supuesto, como sabes, podría crecer perfectamente a estas tasas para los próximos años, básicamente por el crecimiento, como ya he explicado en el canal, por el crecimiento de los ricos o de la economía a nivel mundial, es decir, un 3-4%, más al mismo tiempo, digamos que todos los nuevos ricos que vayan apareciendo en distintos países y cómo vaya mejorando la economía en distintos puntos geográficos, como puede ser la parte de Asia, si pasa a mejorar y se quita la parte de incertidumbre, si empiezan a corregir la parte de tipo de interés y por tanto más empresas y también más clientes empiezan a tener menos problemas financieros, sobre
sobre todo recuerda que los clientes de empresas como Louis Vuitton, que son clientes con un alto poder adquisitivo, tendrán menos problemas, lo que quiere decir que todo esto alimentará que la compañía para los próximos años pueda seguir creciendo a ese 7-8% en ingresos. Pero es que, por supuesto, si bajamos a la parte de EPS o beneficios por acción, recuerda que esta compañía hace recompra de acciones. Y además, incluso el propio CEO, Bernard Arnault, también es una persona activa que está recomprando acciones de la propia empresa. Es decir, él mismo sabe que su propia empresa vale mucho más y ya te lo está indicando recomprando acciones. Puedes mirar, por ejemplo, en una página como puede ser, en este caso, Insider Screener, como puedes ver aquí, que si entras aquí en la página web y ves realmente la información que te da la compañía, a ver si carga esto, pero realmente lo que puedes ver es, digamos, las compras o ventas que va haciendo el equipo directivo y gracias a eso puedes sacar las conclusiones, por ejemplo, de decir, vale, pues ahora mismo, una vez si veo que el equipo directivo está comprando, sobre todo agresivamente está comprando el SEO, eso quiere decir que él tiene confianza. Como sabes, el equipo directivo es el primero que sabe cómo está su negocio y, por supuesto, si él sabe cómo está su negocio mejor que nadie, si está recomprando solo es por una única razón, como he explicado en el canal, que es precisamente porque él ve que la compañía está barata o que tiene mucho potencial para largo plazo. Una vez carga la página web, aquí puedes ver cómo realmente, si seleccionas la compañía Louis Vuitton, puedes ver en el gráfico las compras que han hecho tanto directivos como insiders, y aquí si bajas un poquito más ves las fechas y quiénes han hecho las compras. En este caso, por ejemplo, el CEO Bernard Arnault, ves cómo ha recomprado 5 millones, 10 millones, 16 millones, 9 millones, si bajamos un poco más por aquí también 6 millones, y aquí ves las fechas, es decir, que es reciente, estamos hablando de el 2 de abril, el 28 de marzo, el 28 de marzo, el 28 de marzo. Luego aquí, por ejemplo, también el 11 de marzo, es decir que prácticamente podríamos decir que casi todas las semanas ha estado comprando, y por supuesto aquí tenemos una lista interminable donde realmente digamos que el equipo directivo, más concretamente el CEO, ha estado recomprando, lo que quiere decir que también indirectamente nos está diciendo que la compañía es más positiva. Como te decía, al final la compañía puede crecer seguramente ese 8-9%, pero en EPS podrá crecer un poco más porque recompra acciones, no solo porque el SEO recompra acciones, sino porque la propia compañía también recompra sus propias acciones, lo que quiere decir que al final puede crecer a un porcentaje mayor de lo que crecen los ingresos, y más si empiezan a optimizar costes, lo que quiere decir que es viable ver este crecimiento del 11,8 11,3 que más o menos podríamos asignar que es un crecimiento del 9%, 9-10%, incluso aquí es que los analistas están siendo conservadores, pero aún así me gustaría tener en cuenta eso que está teniendo en cuenta los analistas de 45 de EPS a futuro. Entonces, en este caso, si me voy a la calculadora, vamos a ver realmente cuánto podría ser el precio objetivo de esta compañía comprándola ahora a las 25 veces actuales, como hemos visto y como te he enseñado que es un cálculo ajustado. En este caso, si vamos a 45 DPS y lo multiplicamos por las 25 que está ahora mismo, significa que el precio objetivo sería 1125, y recuerda que el precio actualmente de la compañía es 806. Ahora te preguntarás, oye, ¿merece la pena estando en 806 invertir en una compañía para 2028 y llegar a esos 1100 y pico, es decir, 1125? Hombre, la pregunta es, primero te tienes que plantear o tienes que entender en qué tipo de empresas estás invirtiendo. Por supuesto, es una empresa más resiliente, que crece menos, no llega a crecer a doble dígito, pero casi. Y por supuesto, además, lo bueno que tiene, o lo positivo que tiene esta empresa, es que es una empresa más resiliente, más segura, que sobre todo para el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, es importante que lo entiendas. Ahora, contestando a la pregunta que te decía antes, ¿por qué esta compañía ha subido cuando debería de haber bajado? Como te he explicado, realmente ha subido ese 3%. Bien, si vemos o si vamos al gráfico aquí y vemos lo que te expliqué de valoración, y aquí es donde ya llega mi opinión, ¿vale? Si vamos un poquito más para atrás y vemos a 5 años como en 2020-2021, realmente fíjate una cosa. Aquí podemos ver como en 2020, después de marzo-abril, ya prácticamente el múltiplo se disparó hasta más de 30, 35, 40 veces. De hecho, a lo largo de todo 2020, que fue un año malo para la compañía, fue malo, ¿vale?
pero la compañía o el mercado estaba decidiendo pagar mayor múltiplo. ¿Significa eso que es porque esperaban una mayor o la empresa tenía unas mayores ventajas competitivas? No, la empresa realmente estaba pasando por problemas temporales. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, aquí a la parte de estimaciones y nos vamos un poquito para atrás, puedes ver aquí cómo en 2020 ves que todo está negativo. Aquí podemos ver que decrecieron los ingresos un 16, decreció el EBITDA un 13, decreció el EBIT un 27, decreció los EPS un 34%, un 34% el beneficio neto, es decir, realmente la empresa estaba presentando peores resultados. Y esto es una realidad. Pero recuerda que en ese momento, digamos que eso es lo que se esperaba para final de año y aún así el mercado seguía pagando esos múltiplos. Piensa que normalmente cuando las expectativas del mercado en ese entonces era que cayera, que los resultados fueran peores, el múltiplo automáticamente aumenta. Aumenta porque se esperan las expectativas de beneficios para ese año 2020, que todavía no había terminado, eran expectativas de beneficios más bajos. Por tanto, el múltiplo es más caro. ¿Qué es lo que suele hacer normalmente digamos, en este caso, el mercado cuando ocurren estas cosas? Pues que normalmente ajusta el múltiplo, es decir, tiene que bajar el precio porque si las expectativas de beneficio baja, tiene que bajar el precio para que el múltiplo no suba, no se dispare. Sin embargo, como acabamos de ver, en el caso de Louis Vuitton, han decidido o el mercado decidió mantener el múltiplo alto. ¿Por qué? Porque las expectativas claramente no eran para ese año, sino eran para más años vista. Esperaban que la compañía se recuperara en los siguientes años, que por supuesto la inyección de liquidez que se fue anunciando a lo largo de 2020 y que en 2021 es donde llegó el exceso de demanda, precisamente fíjate cómo el múltiplo de forma natural fue bajando en todo 2021 porque esa inyección de liquidez fue justificando poco a poco, digamos, que el precio que el mercado estaba pagando en ese momento por la compañía. Precisamente esto es lo que está ocurriendo o ha estado ocurriendo con el mercado ahora mismo. Cuando yo te he traído vídeos anteriores donde te he intentado explicar por qué, por ejemplo, las 7 magníficas están cotizando a múltiplos más altos, recuerda que las 7 magníficas son, según los analistas de en este caso Goldman Sachs, que es el vídeo que traje, realmente se esperan que esas compañías sean las que más beneficios generen. El resto de compañías del S&P 500 irán progresivamente generando cada vez más beneficios a lo largo del año, pero las 7 magníficas se espera que sean las que más. Por tanto, digamos que ahora, como hay incertidumbre por todo lo que te he explicado, por el petróleo, por la guerra, en este caso también por, digamos, la incertidumbre de los tipos de interés, porque si no baja la inflación, no bajarán los tipos de interés. Por todas esas razones, tienes que pensar que muchos inversores buscan refugio. ¿En qué están buscando refugio? Pues como vimos en el vídeo anterior, precisamente están buscando refugio en bonos a corto plazo, es decir, renta fija a muy corto plazo por la incertidumbre, y en la renta variable están buscando en aquellas compañías de mayor calidad, aunque tengan que pagar múltiplos superiores. ¿Por qué? Porque si esas compañías les dan seguridad para los próximos años, es decir, da igual lo que ocurra a nivel mundial, si ya sea una guerra, ya sea que aumente el precio del petróleo, ya sea que no baje los tipos de interés, ya sean que suba la inflación o por lo menos se mantenga mucho más tiempo, si las empresas en las que esos inversores están invertidos, aun pagando múltiplos más altos, siguen generando beneficios, eso a largo plazo les da seguridad de que están comprando un buen precio por la compañía y de que van a obtener rentabilidad positiva por esas inversiones. Sin embargo, por el resto de compañías que son más malas o por lo menos que no tienen tantas ventajas competitivas, precisamente pues digamos que hay más incertidumbre y el mercado por eso ofrece o las ofrece mucho más baratas, a múltiplos más bajos. Esto también deberías de reflexionar sobre este tema, ya que ahora se está, digamos, implantando la idea de que quizás es una buena idea invertir en small caps o empresas medianas, porque están muy baratas. Cuidado, porque muy baratas es en función de los beneficios que van a generar. Pero si van a generar peores beneficios porque la situación macroeconómica va a ser más complicada, recuerda
que son las empresas pequeñas las que más van a sufrir. Y si son las empresas pequeñas las que más van a sufrir porque les cuesta captar más financiación, si los tipos de interés están más altos y se tienen que financiar más caros, no tienen la capacidad de soportar esos altos costes, tienen más dificultades, evidentemente por la parte de inflación, y muchas de las empresas pequeñas, a diferencia de las grandes, no tienen ventajas competitivas como el pricing power para trasladar esos precios por inflación a sus clientes. Tampoco los clientes de muchas compañías digamos pequeñas son premium, como sí son las de Louis Vuitton, que son, recuerda, sobre todo clientes de clase medio alta y rica. También es verdad que hay algunos menos, pero de clase media, pero generalmente suelen ser clientes de clase alta o clientes con un poder adquisitivo muy grande. Y eso al final es una ventaja que tiene este tipo de compañías. Al igual que, como ya he explicado en el canal, empresas como Nvidia, Microsoft, Google, Meta, etcétera, que son empresas grandes que tienen grandísimas ventajas competitivas, y aunque puedas opinar que no todas, pero que tienen muy altos múltiplos ahora mismo, tienes que entender por qué el mercado está rotando hacia esas empresas. Ojo, no estoy diciendo que tengas que invertir en estas empresas, pero en el caso de Louis Vuitton está cotizando en el múltiplo apropiado de 25 veces, lo que quiere decir que incluso pasando un entorno complicado, a largo plazo seguramente esta compañía te puede ofrecer una buena rentabilidad, y por eso quizás es interesante que valores no solo, como decía en el vídeo anterior, los beneficios que generan las compañías, sino también cuáles de esas compañías son más, digamos, seguras a la hora de generar esos beneficios futuros, independientemente de lo que pase a nivel mundial, y te tienes que poner en lo peor. Por eso es importante valorar empresas como Louis Vuitton, y por eso el mercado, en mi opinión, a pesar de que haya presentado un trimestre que, ojo, recuerda que es el más malo de la compañía, pero a pesar de presentar el trimestre más malo de la compañía, que es el primero, negativo, evidentemente las expectativas son de que vaya a mejorar. No solo porque en la segunda mitad se espera mayor crecimiento gracias a las bajadas de tipos, sean 3 o sean 2, sino también porque cada trimestre que vaya pasando a lo largo del año, esta empresa lo hará mejor. Y es así, lo lleva haciendo de aquí en el pasado y seguramente lo hará en este año y en los próximos años. Y sí, puede ser que en algún momento por alguna causa puntual no ocurra eso, pero es importante entender que en términos generales, si la compañía tiene la capacidad de trasladar el precio, subidas de precios a sus clientes y de hacer que también tengan nuevos clientes gracias al crecimiento de la macroeconomía o de la economía en general, pues eso hace que al final este tipo de empresas se vean beneficiadas, y por eso el mercado decide reflejarlo con este crecimiento del 2-3% a pesar de que la compañía haya caído. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de la compañía Louis Vuitton, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.